Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Rodríguez Fierro y en el día de hoy voy a mostrarles las evidencias para el momento 2 de diseño de base de datos. En este caso, pues la necesidad es un video con la sustentación de los productos o el producto de la tarea, de la actividad. Entonces, en este caso vamos a empezar con la formalización de esta base de datos. Después, después vamos al diccionario de datos y ahorita les voy a mostrar la base de datos como tal, en la que se relacionó todos estos datos. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una tabla no normalizada, en el que tenemos el ID de producto, nombre de cliente, todo esto de aquí. Como pueden ver, el gran problema que tenemos aquí es la falta de orden. Estos datos, por así decirlo, están truncados uno con otro, que puede ser mucho más difícil de entender. En este caso, pues podemos revisar que es como unas facturas de una tienda, de una papelería. Y en este caso, pues hay que, hay formas de optimizar esta base de datos. Entonces empecemos con la primera forma normal. No se debe tener lista de atributos en un único campo. Por esta razón la tabla se modifica de la siguiente manera, en la que se separa por tabla clientes, productos, facturas y vendedores. Entonces esto nos ayuda al desacoplamiento de datos y también a la redundancia y quitar cierta redundancia de datos que no necesitemos. Por ejemplo, ¿para qué necesitaría tener dos veces a Kathleen Watterson si puedo tenerla en una sola tabla y referenciarla dependiendo de la tabla en la que necesite añadirla? Mm, ok, listo. Ahora, ahora gracias a la normalización de base de datos, ahora la base de datos está más organizada y legible. Entonces, como pueden ver, pues la base de datos fue normalizada con la primera forma normal, en la que no se debe tener una lista de atributos en un único campo, sino que se debe separar y dar una relación a ellas. La tabla facturas y vendedores. Listo. Ahora seguimos con la segunda forma normal. Ok. Todos los atributos deben depender directamente de la llave primaria. Ahora con la tabla anterior podemos dar un ejemplo claro con la tabla facturas. Entonces en esta tabla facturas estamos relacionando cada una de las llaves primarias de las tablas que estamos referenciando, que al final esto nos ayuda a, como ya había dicho, a desacoplar datos y redundancia y quitar la redundancia. Entonces, como dice acá, ahora la tabla facturas nos ayudará a relacionar la información necesaria para desacoplar datos y de esta manera relacionarlo con la llave primaria de la base, con la llave primaria de la tabla, de las tablas clientes, productos y vendedores. Entonces esa sería la segunda forma normal. Todos los atributos deben depender directamente de la llave primaria. Listo. ¿Qué sigue? La tercera forma normal. Evitar relaciones transitivas. ¿Qué es esto? Esta es la idea de relacionar datos que no necesitamos dentro de una de una tabla o una base de datos. Eh, entonces, pues bueno, esta tablita que añadí sería un ejemplo de relaciones transitivas en la que el ID de cliente, que ya sabemos es una llave primaria de la tabla clientes, se relaciona con algún dato innecesario. Kathleen Watterson. ¿Por qué? Porque fácilmente podríamos revisar y relacionar el ID clientes ya con la tabla que ya en la tabla clientes. No necesitamos relacionar
o añadir esta parte en la tabla facturas. En cambio, esta relación dependiente y única sí es válida o sí se puede utilizar, que es en el que este ID de acá, ID facturas, se relaciona con todas las tablas que tenemos acá, excepto esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta, en este caso, depende para poder hacer o mostrar los datos necesarios de forma visual o en el frontend para un usuario. En este caso, si añadimos la columna nombres clientes a nuestra tabla de factura, vamos a sufrir un problema de relaciones transitivas que no ayudarán a optimizar nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces estas serían las tres formas normales o la normalización de la base de datos. Ya con esto podríamos ir al diccionario de base de datos. Ya como tenemos nuestra base de datos lista, ya para desarrollar, ahora vamos a hacer un diccionario. Este diccionario nos ayuda o ayuda a otras personas a entender cuáles son cada uno de los datos que tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces aquí pues bueno, aquí están una de las fotos que tenemos aquí. Listo. Entonces en estas foticos de acá, pues esta sería la base de datos relacional que he creado para esta parte. Y cada una de estas tablas o este diccionario de tablas nos ayuda a entender qué tipo de campos son, si son llaves primarias, qué descripción tienen, cómo funcionan y ya con esto pues nos puede dar una idea, tal vez entrando a un proyecto o al menos para documentar toda esta parte, nos ayuda a mejorar la usabilidad o mejor a entender cómo funciona un proyecto o un sistema. Ok, listo. Entonces ahora vamos a MySQL Workbench. Entonces vamos aquí a diseño base de datos. Listo. Entonces si nos vamos aquí a esquemas, aquí va. Aquí tenemos nuestra tabla clientes, facturas, productos y vendedores. Y con un método que se hace aquí, que es un reverse engineering, dentro de esta aplicación, podemos fácilmente crear estos datos relacionales que tenemos acá. Pero en este caso les voy a mostrar de otra forma. Si nos vamos aquí a DataGrid, listo. Entonces si nosotros nos vamos acá, aquí cerramos esto, doble clic, diagramas, show visualization, nos da también algo similar que nos da MySQL Workbench, en el que pues relacionamos, o en este caso la tabla facturas tiene una llave foránea que se relaciona con los otros datos que necesita, que sería clientes, productos y vendedores, para poder mostrar las facturas necesarias. Entonces, gracias a esto, pues bueno, se puede hacer este tipo de datos acá. Listo. Bueno, entonces ya recapitulamos el diccionario de datos, la normalización de la base de datos y los PNGs o la base de datos relacional visual, de forma visual dentro de MySQL Workbench. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.